Segundos. Buenos días, buenas tardes. Estamos empezando una nueva sesión aquí de nuestro Seminario Internacional de Sociología de las Religiones, que coordinamos conjuntamente con Gustavo Morelo de Boston College y aquí su servidor Hugo José Suárez del Instituto de Investigaciones Sociales. Y estamos en esta ocasión muy contentos porque nos visita un querido amigo Alejandro Frigerio, que tiene muchísimas cosas que platicarnos. Nos le vamos a dar la palabra de aquí a poquito, pero yo quería hacer una brevísima introducción de Alejandro, que hay muchas cosas que se podrían decir, pero solamente un par de cosas. Primero, algunos asuntos formales de Alejandro para muchos conocen su trabajo, pero solamente para seguramente las jóvenes generaciones que también van a poder ver esto en otros momentos. Alejandro Frigerio es doctor en antropología por la Universidad de California en Los Ángeles, y la licenciatura la hizo en sociología en la Universidad Católica de Argentina. Actualmente es investigador principal del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Argentina. También es profesor en la Universidad Católica y en la maestría en Antropología Social y Política en la Flaxo, y coordina Diversa, que es diversidad religiosa en Argentina, y es uno de los tres pilares fundadores de el GEALA, que es el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos del Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires. Ha editado, bueno, muchos textos, aquí solamente un par de nombres: Nuevos Movimientos Religiosos y Ciencias Sociales y Religión en el Cono Sur, Pentecostalismo en América Latina y el Estudio Científico de la Religión a finales de siglo. Eh, Luego sobre Papa Francisco, Francisco, el impacto de su pontificado en América Latina, visiones del Papa Francisco desde las ciencias sociales y varios otros textos. Ha sido invitado en varias cátedras. Estuvo en la Paul Handley Farfurey Lecture de la Association for Sociology of Religion en Estados Unidos. También de la Donney Fellow de Timothy Pink de College de la Universidad de Yale, presidente de la Asociación de Cientistas Sociales de las Religiones del Mercosur y organizador de las tres primeras jornadas sobre alternativas religiosas en América Latina. Y está presente en varios comités editoriales de revistas latinoamericanas y de otros lugares alrededor de la cuestión religiosa. Esto en términos más formales, digamos, que si ustedes googlean su nombre lo van a encontrar ahí en la página web. Pero yo quiero decir tres cosas también sobre Alejandro. Eh, Primero, es un autor eh, que se desplaza, o sea, tiene la habilidad de desplazarse científicamente del mainstream del pensamiento dominante, ¿sí? Y por lo tanto, siempre es interesante escucharlo y leerlo porque o sea, la voz que nos dice es una voz, digamos, siempre disonante, y se esfuerza un poco en lo disonante de lo que sería cómo se están viendo las categorías, particularmente con las cuales se están viendo los temas en las ciencias sociales, particularmente la cuestión religiosa. Entonces, en ese sentido, el pensamiento, el aporte de Alejandro siempre es estimulante porque nos dispara desde otro lado. Y en ese sentido también se ha metido con especial fuerza a sacudir un poquito la manera como, o los temas en los cuales estaba enfocando la sociología de la religión, socioantropología de la religión en América Latina, y se ha metido al mundo afro con una profundidad, dándole un lugar en la importancia y en la necesidad de comprender, digamos, esas expresiones religiosas de una manera muy lúcida, digamos, y que realmente nos ha abierto unas pistas que muchos no estábamos viendo, ¿no? Luego también es un promotor en términos de organizar y generosamente organiza y está y acoge a varios investigadores e investigadoras que
que atraviesan por su camino. Y ha hecho también lo que decíamos, lo de Diversa, una beta de discusión desde las redes de estos temas, desde la página que él colabora y coordina y que es Diversa, que es una página absolutamente dinámica y que es el reflejo en realidad de lo que está pasando en los distintos niveles, desde los actores hasta los artículos, que se ven reflejados, digamos, en esa página, en esa discusión, de una manera muy generosa, muy dinámica, y ha abierto también entonces pistas en esa dirección, cuando todos estábamos medio anclados en aquello de los artículos científicos, de las formas y demás. Ya Alejandro nos ha disparado también, nos ha desafiado a tener que salir un poquito de esa zona de confort y empezar a decir otras cosas desde otros lados. Entonces, eso nomás de manera de presentación. Por eso, querido Alejandro, es un gusto tenerte aquí entre nosotros y bueno, va a ser súper interesante escucharte. Entonces, con eso paso la palabra a mi colega Gustavo, que se va a encargar un poquito de coordinar y de llevar toda la sesión y después ya volveremos para cerrar. Dale, muchas gracias, Hugo. Bienvenido, Alejandro. Un gusto tenerte. Porque, como decía Hugo, con esa trayectoria ha habido muchas conversaciones en papers y en trabajos, y yo creo que también esto es cierto de muchos colegas de América Latina que te hemos citado y hemos trabajado con tus textos, y entonces me parece está buena esta oportunidad de explorar un poco las condiciones de producción del conocimiento de la sociología o la antropología de la religión. Y en eso, para no distraernos más, vamos a comenzar un poco, si nos podés contar cuáles fueron esas condiciones para vos, o sea, capacitación, mentores, redes, trabajos de colegas, y tal vez por qué este área de interés. ¿Por qué? Porque sos de una generación que medio empieza con los temas de la religión académicamente en Argentina. Entonces, ¿cómo te metes en ese tema? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por el convite. Es un honor y un gusto estar acá. Muchas gracias, Hugo, por tus palabras introductorias, más allá de lo formal, digamos. Creo que sí, diste, como siempre, en el clavo de muchas de las cosas que uno intenta hacer y promover y discutir y hasta exagerar a veces para sacudir un poco el sentido común académico. Y sacudir un poquito este piloto automático en el cual muchas veces los académicos estamos embarcados, ¿no? Que es esta dinámica de, paper, artículo, congreso, libro, que está muy bien, pero yo con la red Diversa y el blog Diversa y la página de Facebook, etcétera, lo que intento es un poco ir más allá, ¿no? Y no solamente promover otros géneros y ensayos, ensayos visuales, digamos, todo lo que sirva para reflejar la realidad religiosa, que no sea apenas el paper o el artículo académico, que bueno, sí, obviamente lo hacemos y yo lo hago con bastante frecuencia y con bastante gusto, pero también está bueno llevar la discusión hacia otros lugares, sobre todo para que otra gente que no es la académica Ujú, pueda también aprovechar este conocimiento, ¿no? Nosotros, digamos, una de las cosas que creo que tenemos que hacer un poco más es difusión, pero sobre todo centralizar un poco, intentar centralizar un poco todos estos esfuerzos que muchos de nosotros estamos haciendo y que están siempre como un poco dispersos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, esto es como, a veces nosotros pensamos que esto es como agarrar un mensaje, ponerlo en una botella, tirar la botella al mar y como que todas estas botellas que vamos tirando en algún momento se van a juntar y se van a organizar. No, desgraciadamente estas botellas al mar que vamos tirando con nuestros trabajos, con nuestras reflexiones, en general van para distintos lugares y la idea, creo que lo que habría que hacer, más de lo que hacemos todavía, es tratar de juntar un poco, tener uno, dos o tres lugares donde uno pueda ir y ver un poco cómo se fueron amontonando ujú, todas estas botellas con mensajes, con reflexiones, y también de vuelta hacerlo accesible a otro público, ¿no? Porque nosotros, digamos, también tenemos una responsabilidad social como investigadores pagados desde el Estado, en el caso de los que estamos en el CONICET, digamos, supongo que los profesores de universidades también estatales tienen un poco esa responsabilidad, que es de, bueno, que lo que producimos llegue a otra gente, llegue al ciudadano común, sobre todo también llegue a los actores religiosos sobre los cuales nosotros escribimos ujú. y
y cuyos esfuerzos intentamos, digamos, analizar y a veces también difundir, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso es un poco lo que creo que hacemos a través de Diversa y creo que es importante porque creo que eso no lo estamos haciendo del todo bien. O sea, estamos haciendo bien una cantidad de otras cosas, pero creo que estamos fallando un poco en la parte de difusión y en la parte de leernos más entre nosotros, aun cuando no nos especialicemos en los temas que la otra persona estudia. Entonces, por eso está bueno, digamos, tener un blog, tener lugares donde uno pueda leer reflexiones más cortas, más sencillas, que no sea tener que ir a leerme todo el libro, tener que leerme todo el paper. Entonces, así uno también está un poquito más al tanto de lo que otros colegas van haciendo. Pero bueno, nada, perdón, acá ya me extendí de nuevo. Eh, a ver, ¿cómo llego a esto? Sí, como dijo Gustavo, ¿no? Yo soy de una, digo, cuando yo empecé con esto hace ya mucho, en Argentina prácticamente no había, digamos, había gente estudiando religión, pero no había un campo de estudios en el sentido de personas en conexión que se reconocieran, interactuaran, etcétera, ¿no? Y un poco eso fue lo que fuimos armando en Argentina y también en Latinoamérica con las jornadas sobre alternativas religiosas, con la Asociación de Cientistas Sociales de la Región del Mercosur, ahora de América Latina, con la reunión de antropología del Mercosur también que empezamos, yo empecé desde la primera vez ahí, la primera reunión que se hizo, digo, son esfuerzos también por aglomerar, por poner en diálogo, por juntarnos, ¿no? Porque este emprendimiento que tenemos profesional para mí es muy divertido, muy gratificante, pero es muy solitario. Entonces, más allá de que uno se encuentra cada tanto en congresos, hay que intentar que este contacto con colegas, entre colegas, sea mucho más frecuente. Cuando nosotros empezamos, teníamos que hacer todo vía correo, correo postal, ¿no? O sea, recién después de unos años empezó a haber el correo email, pero antes lo hacíamos todo vía cartas, ¿no? Entonces era muy increíble. Bueno, iba a traer el afichito de las primeras jornadas que hicimos, porque ahí está, ¿no? Mandar su abstract a, ¿no? La dirección postal, ¿no? Entonces, cuando Rodrigo Toñol, creo, lo vio, dijo, wow, ¿no? Abstracts por correo postal. Sí, señor. Bueno, en esa época era así, y gracias que se podía hacer así, ¿no? Era bueno. Por ahí en algún lugar, en algún archivo, tengo todas las cartas que nos intercambiábamos con los colegas, que bueno, eso estaría bueno. Después hay muchas otras que cuando empezaron los emails ya se perdieron porque eran disquetes, ¿no? Entonces eran Claro. cosas que quedaron en los disquetes. Pero bueno, nada. A ver, ¿cómo llego a esto? Yo primero tengo que decir que yo tengo ¿cómo podría decirlo? Un interés experiencial por la religión, ¿no? Yo estuve escuchando a otros colegas acá en estas entrevistas que hablan de militancias, etcétera. Digo, yo no puedo decir eso, yo soy una persona de clase media, que estudió, media alta, que estudió en la Universidad Católica, porque, digamos, en la Universidad de Buenos Aires en ese momento se había cerrado, era dictadura, entonces no sabían dónde iban a enseñar, qué programa había. Entonces, bueno, fui y me metí en la Católica para estudiar sociología. A fines de los 80 más o menos, a fines de los 70, perdón, a fines de los 70, yo curso en el cuarto año de sociología de la UCA, curso antropología cultural con Guillermo Magrassi, que es un antropólogo que después se hizo bastante conocido en Argentina, sobre todo por sus trabajos de difusión. También creo que desde ahí me queda un poco esta idea de que la difusión es súper importante, ¿no? Guillermo hablaba en televisión, en radio, y transmitía una visión antropológica de la realidad de la Argentina mestiza, la Argentina latinoamericana, que no éramos blancos, que no éramos europeos, en un momento en que casi nadie hablaba públicamente de esos temas, ¿no? Entonces, todos los que cursábamos con él, digamos, inmediatamente nos sentíamos un poco cautivados por, por esta visión, y bueno, yo decidí que quería hacer, no me quería quedar con el título de sociología, que quería hacer antropología también. Y nos pusimos en ese momento, a través de Guillermo, me puse en contacto con algunos chicos que estudiaban antropología y nos pusimos a hacer como pequeños mini trabajos de campo sobre temas que en ese momento empezaban a aparecer en la sociedad argentina, ¿no? Entonces me acuerdo un par de experiencias que a mí me marcaron mucho
supongan 1979, 1980, 1978, no me acuerdo bien cuándo fue. Pero una era que se apareció una virgen en un barrio del Gran Buenos Aires, ¿no? Un barrio llamado Domcelar, bastante alejado. Yo siempre vivía en barrios así, bien Palermo, Recoleta, de clase media, y entonces esta fue así como mi primera incursión o excursión al Gran Buenos Aires, a un barrio de sectores populares, y se suponía que una virgen se había aparecido en un árbol y que ahí la habían visto, etc. Pero parece que la virgen se había aparecido como una imagen impuesta sobre el árbol. Pero cuando llegamos ahí, que fuimos varias veces con estos amigos, de repente la gente empezaba a interpretar la presencia de la Virgen como leyendo los nudos del árbol, ¿no? Entonces Ujú. decían, ven, acá se ve la carita, este es el manto. Y después en otro árbol, que ya la semana siguiente íbamos, y en otro árbol ya lo veían a Cristo. Y así, había habido como 2 o 3 apariciones, digamos, que eran estas lecturas de los nudos de los árboles, pero a la vez uno escuchaba no solamente la emoción de la gente por esta presencia, por esta hierofanía, sino también contaban, ¿no? Los sueños, que había soñado con la Virgen, que había soñado con tal santo, una imagen de yeso que le había hablado. Ujú. Y para mí fue así como, wow, ¿qué es todo esto? ¿No? Porque yo venía, digamos, de un mundo supuestamente secularizado, y ahí me encuentro, digamos, como por primera vez con este mundo encantado de la experiencia religiosa, del mundo, digamos, popular, por lo menos en aquel momento y en aquel lugar era popular. Creo que ahora creo que esto no está restricto solo a lo popular, pero en aquel momento era obviamente popular. Y bueno, eso a mí me marcó. Y hasta el día de hoy que estoy intentando, digamos, hacer sentido de todas estas cosas, especialmente ahora en los últimos tiempos que volví al tema de la religiosidad popular, comillas. Y otra experiencia también fuimos al templo de una persona que era un líder de un culto religioso, digamos, un grupo religioso que hacía una lectura muy alternativa del catolicismo, medio curanderil, medio sanadora, que era el hermano Miguel, que era una persona increíble, que falleció hace pocos meses con 85, 86 años. También tuve la posibilidad de volver un poco a verlo y a seguir un poco su trayectoria en los últimos años, porque también en aquel momento nos quedó muy marcado, ¿no? Esa Ujú. ceremonia con él tan carismático, con tanta presencia de la sanación, con tanta invocación a tantas vírgenes y santos. Y el templo de él era y es, ahora cerró desgraciadamente, era increíble porque parecía, yo digo, religiosidad popular nivel México, porque era así como ultra barroco. Todo el templo estaba lleno de imágenes. Digo, y son cosas que yo solamente vi en México, no las vi en Brasil, no las vi en Argentina, pero en el templo del hermano Miguel, digamos, era nivel México, porque estaba abarrotado de imágenes religiosas de todo tipo. Él había santificado a su madre, que ahora era parte del panteón, digamos. Después se murió su hermano, también lo incluyó en el panteón. Bueno, y ahora hace poco se murió él. Hay un discípulo que lo sigue, más de uno. Vamos a ver qué pasa con su figura, que bueno, supongo que será también incorporada. Pero bueno, este tipo de cosas me marcaron mucho, ¿no? Entonces, cuando decidí que iba a estudiar antropología, conseguí, digamos, escribí a muchas universidades norteamericanas. En una conseguí que, además de que me aceptaran, me dieran una beca. Entonces fui a la Universidad de California, Los Ángeles. Y ahí, para mi maestría, yo al mismo tiempo, justo un poquito antes de viajar a Estados Unidos, había ido a Brasil. En principio había ido a Brasil de vacaciones para ir a las playas. Pero cuando llegué a Río me encontré con unos chicos que me dijeron, no, vamos a pasar el carnaval a Bahía, ¿no? A Salvador Bahía. Entonces en el 80 creo que fui, pasé el carnaval en Salvador Bahía y conocí un poco la cultura afro. Y eso también me marcó mucho porque quedé absolutamente interesado con la cultura afro a partir de ese momento y con las religiones afro. Entonces, mi tesis de maestría fue sobre el candomblé en Bahía, especialmente sobre el candomblé de caboclos, que es una forma más sincrética y en ese momento era poco estudiada. Y entonces ahí hice 2 trabajos de campo en el 82 y en el 83, de unos meses.
Y después también empecé a hacer capoeira. Entonces eso también, digamos, en Bahía. Entonces eso como que marcó un poco mi compromiso con todos los temas afro, más allá también de lo religioso. Y por los próximos 10 años volvía todos los veranos a Bahía a ver candomblé, a hacer capoeira, a participar de las fiestas religiosas, etc. Pero cuando terminé mi maestría, en el 83, más o 84, me di cuenta de que había religiosidad afro también en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, esta foto que ustedes ven atrás mío, esta foto la saqué en una santería en el barrio de Liniers. Estos son todos Eyús, ¿no? Entidades, guías espirituales de la Quimbanda. Esta foto la saqué en una santería en Liniers, que son las santerías que están alrededor de la iglesia de San Cayetano, ¿no? El santuario de San Cayetano son los santuarios de religiosidad popular, bastante, digamos, bien católica, porque está no es el Gauchito Gil ni San la Muerte, digamos, está inserto dentro del catolicismo mainstream, pero todo alrededor de la iglesia de San Cayetano están estas santerías, donde si uno va, puede ver una cantidad de imágenes que pertenecen a las religiones afro. Esto de vuelta es solamente una parte de la santería, la parte que tiene las imágenes de los Eyús. Hay otra parte de la santería que tiene imágenes de caboclos, pretos velos, el gauchito, etc. Y ya en ese momento, en el 82, 83, uno podía ver que había una presencia de religiones afro-brasileras en Argentina por que estaban estas imágenes presentes en estas santerías, ¿sí? Entonces, digamos, para mí también el barrio de San Cayetano, digamos, la zona alrededor de la iglesia me parece muy importante porque eso revela una diversidad religiosa desde muy temprano que estaba oculta y subsumida, invisibilizada bajo, bueno, esto es religiosidad popular católica. No, sí, la iglesia de San Cayetano, pero si vas a la santería al lado, ahí ya tenés otro mundo y otro tipo de santos, ¿no? Esto también me quedó y quizás lo fui desarrollando y entendiendo con el pasar de los años, y creo que por eso también en los últimos años, como decía Hugo, intenté, digamos, proponer una visión alternativa a la predominante, que es un poco este cuestionamiento, este monopolio católico supuesto, porque desde muy temprano uno podía ver toda esta presencia de otras religiones y otros santos y otras maneras de relacionarse con los seres suprahumanos, que estaba invisibilizada, pero si uno sabía dónde mirar, lo veía, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el 84 más o menos dije, bueno, no voy a hacer mi investigación sobre el candomblé de Bahía porque ya hay demasiadas investigaciones, voy a ver qué pasa con esto en Argentina. Y yo al principio pensé, bueno, habrá 15, 20 templos. Y después, a medida que me fui metiendo y conociendo gente que practicaba religión, me di cuenta que no, que había muchos, muchos y muchos templos, y en los últimos 30, 40 años hay muchos templos más, y por más que no aparezcan, digamos, en las encuestas cuantitativas, ¿no? Que para mí siempre tienen alguna limitación de representatividad, por más que se intente hacerlos lo más al azar posibles. Además, la gente muchas veces no se identifica, digamos, como practicante de religiones afro por todo este prejuicio social tremendo que hay en contra, que sigue habiendo hasta el día de hoy, 40 años después. Pero bueno, la cosa es que vi que había muchos, muchos templos y muchos practicantes. En todos los barrios ahora de la ciudad del Gran Buenos Aires hay muchos templos, en las ciudades del interior, no solo ya en las capitales de las ciudades del interior, sino también en ciudades de tamaño medio, hay templos, digo, está por todos lados. Entonces, bueno, hice mi investigación de doctorado, hice 3 años de trabajo de campo en Argentina, del 84 al 87, después volví a Estados Unidos, donde terminé de redactar mi tesis de doctorado sobre la expansión de religiones afro-brasileñas en Argentina, y bueno, me volví a Buenos Aires, ¿sí? En el 87, 88. Ahí es donde empezamos, digamos, a intentar armar un campo de estudios de la religión en Buenos Aires, porque de vuelta, ¿no? Lo que había era poco, era gente principalmente dedicada al catolicismo, y estaban todos desperdigados, ¿no? Ahí, bueno, no sé si me quieren preguntar algo o si sigo, porque de repente siento que estoy hablando. ¿Te acordás de ahí en Estados Unidos, en ese tiempo de doctorado en Estados Unidos,
doctorados, mentores, digo, otros compañeros de doctorado, alguien con quien seguiste en contacto, que te influyeron en ese momento? Sí. Bueno, bueno, primero tengo que mencionar, obviamente, en Argentina, para mi licenciatura y esa, Guillermo Magrassi, ¿no? Que es este Ujú, antropólogo, gracias al cual me vuelco a la antropología. Después a Francis Korn, a José Luis de Imas, que fueron personas que me ayudaron a pensar las cosas, ¿no? ujú, En el caso de Imas yo pensaba muy diferente de él, pero él tenía una cosa ética muy fuerte. Digo, son personas, hay muchas personas que yo consideraría quizá mentores o que tuvieron alguna influencia quizás no en cómo pienso, pero sí en cómo ujú, veo la ujú, profesión, sí ujú, como modelos positivos, como modelos a veces negativos. Bueno, tomo esto, pero trato de hacer lo otro de forma diferente. ujú, ujú, Em, Allá, bueno, fue muy importante para mí tener como director a Johannes Wilbert, que en realidad era un experto en chamanismo, ¿no? La tesis de él, el trabajo de campo de él era sobre los guarao en Venezuela, pero él tenía un grupo que nos reuníamos todos los martes en una oficina muy grande que él tenía, donde éramos todos latinoamericanistas, digamos, ¿no? Generalmente interesados en lo chamánico, pero también que estaba yo que estudiaba religiones afro, que fui uno de los primeros, fui el primer discípulo de él, de hecho, en estudiar religiones afro, después vinieron otros, pero él tenía un énfasis muy marcado en el chamanismo y había mucha gente importante que estudió chamanismo con él o que dialogaba con él sobre el tema. Entonces, digamos, y eso de tener la posibilidad de ir todos los martes, discutir libros, ujú, ujú, escuchar ujú, presentaciones de otros, que cada uno presentara sus trabajos, para mí eso fue sumamente importante, ¿no? Yo creo que me ayudó mucho a formarme como cientista social, ¿no? Por más ujú, que yo tuviera ujú, esta cosa de haber hecho sociología y que nunca pude desprenderme del sociólogo tampoco, ¿no? Por eso a veces mis trabajos, yo en general uso, hasta el día de hoy, uso más teoría sociológica, porque sobre todo para contextos urbanos me parece más interesante y me ayuda a entender más fenómenos urbanos que la teoría antropológica, pero sí metodológicamente y empáticamente voy más para el lado de la antropología, de ujú, la sociología muy cualitativa, pero aún más, ¿no? Con esta cosa de la empatía del antropólogo con las culturas que estudia, con las personas que estudia, e intentando quebrar siempre un poco este énfasis demasiado modernocéntrico, católico-céntrico y occidental que ujú, tenemos, ujú, ¿no? Toda la ujú, discusión ujú. actual sobre otras ontologías, etcétera, me parece que son sumamente importantes y que las deberíamos incorporar un poco más. Entonces, digamos, Alejandro, me muevo entre ambas áreas. A veces digo que soy sociólogo, a veces digo que soy antropólogo, pero trato de nutrirme de las dos ujú, disciplinas, ¿no? Digo, perdón, cuando... y no me importa si soy antropólogo o si yo hago sociología o antropología, a mí lo que me importa es entender la realidad, ¿no? Entonces, digo, no quiero un certificado de pureza antropológica y un certificado de pureza sociológica. Yo quiero entender la realidad y agarro eh, metodologías y teorías de donde vengan, mientras a mí me parezca que me ayudan a entender mejor la realidad. Sí, perdón. No, en esto, bueno, llegás a Argentina y empezás a producir conocimiento, una época muy intensa de muchas publicaciones, de mucho trabajo, de muchas redes, de muchos proyectos de investigación también hay. Si nos podés contar un poco de estos años después de tu doctorado, cuál ha sido un poco tu búsqueda intelectual, qué significa esto de entender la realidad que decís y cómo esa búsqueda se ha plasmado no en tus, otra vez, dos o tres artículos o dos o tres libros, lo que vos consideres como más importantes si alguien te descubre con esa entrevista y quiere leer dos o tres cosas tuyas, cuáles son las más importantes y tal vez proyectos de investigación que no sé, a veces no necesariamente terminan en un libro o en un artículo, pero han sido proyectos que te han marcado por ahí. Sí. A ver, ahí hay como dos cosas en paralelo que me gustaría resaltar. Una es, bueno, un poco los temas, las literaturas, las biografías que fui viendo, y por otro, todo este esfuerzo que hicimos de organizar un campo de estudio de la religión en Argentina y en Latinoamérica, porque eso para mí fue súper importante, ¿no? O sea, digamos, uno vuelve, digo, yo, por ejemplo, cuando volví, sabía hacer capoeira, pero eran unos pocos en Argentina, casi nadie sabía hacer capoeira, entonces tuve que ponerme a hacer capoeira y enseñarle a un grupo de personas para poder yo practicar
y para poder yo mejorar en mi práctica con otras personas. Un poco lo mismo tuvimos que hacer con el tema del estudio académico, que es, bueno, ok, a mí me interesan las religiones afro, pero también me interesan las religiones afro en Argentina. Entonces, bueno, por un lado, inmediatamente me tuve que contactar con colegas brasileros en una época en la cual era difícil, ¿no? Porque de vuelta no había email, internet, pero bueno, uno podía viajar, uno se mandaba cartas, y ahí tuve mucha buena recepción de colegas brasileros que estudiaban religiones afro, porque a ellos también les interesó mucho, ¿no? ¿Cómo puede ser que en Argentina haya religiones afro? Entonces, digamos, como enseguida tuve buena recepción en los colegas brasileros, Norton Correa, Ari Oró, con quien hice de Porto Alegre, con quien hice muchos emprendimientos académicos en común, y que, digamos, mucho de lo que hicimos o que hice, lo hice en conjunto con Ari. Bueno, pero digamos unas cosas, yo empecé a estudiar, bueno, mi tesis fue sobre cómo era que la gente se convertía a las religiones afro, cómo era que se mantenía esta idea, ¿no?, de conversión a unas religiones que supuestamente eran muy extrañas a la cultura argentina, y después cómo y por qué se deconvertían algunos. Para eso usé una cantidad de literatura, principalmente norteamericana, de sociología, nuevos movimientos religiosos, sobre conversión, mantenimiento de la cosmovisión y de conversión. Y también mi tesis tuvo un capítulo sobre la imagen de las religiones, la mala imagen de las religiones afro en Argentina, que después empeoró, y que también esto dio lugar a otra investigación más amplia después, porque yo cuando iba a los templos veía que la gente estaba muy preocupada por la imagen que tenían en la sociedad, la mala imagen que tenían en la sociedad. Pero bueno, una de las cosas que vi, digamos, es que bueno, la gente se convertía a la Umbanda primero, pero a partir siempre de esta idea de religiosidad popular, ¿no? O sea, no era tan extraña la presencia de estas religiones en Argentina, porque había un substrato cultural importante, que era esta religiosidad popular, que en realidad funcionaba más o menos con parámetros similares a la de las religiones afro, que es, bueno, a ver, hay una serie de seres suprahumanos a los cuales yo le puedo pedir cosas, a los cuales puedo recurrir por ayuda en mi vida cotidiana. Lo único que en la Iglesia Católica esta relación tan cercana que se quería establecer y cotidiana no era tan bien vista, porque para los sacerdotes católicos, digamos, los santos son más modelos de rol, eventualmente intercesores, pero no dadores de gracias, ¿no?, de otorgar pedidos todo el tiempo. Y las religiones afro y los pentecostales, que en ese momento empezaban a crecer también, eran religiones en las cuales sí, todas estas ansias eran satisfechas fácilmente. Sí, claro, pedile a Jesús que te libere, pedile a Jesús que te prospere, pedile a Jesús lo que quieras. Sí, claro, yo tengo rituales para que los pretos velos, para que los caboclos, para que los yeyús te consigan salud, dinero y amor, ¿no? Entonces, digamos, no era tan, más que un quiebre, había un paulatino deslizamiento que se hacía de un tipo de creencias a otra, porque los pais de santo, que en su mayoría eran argentinos, sabían cómo llevar a la gente de estas ideas iniciales en la religiosidad popular a una cosmovisión más umbandista, y después a una cosmovisión más africana o africanista, ¿sí? Entonces, digamos, yo creo que ese es uno de los secretos por los cuales hay mucha religión afro en Argentina y no tanto en otros países, porque acá se expande a partir del trabajo de argentinos que conocen la cultura, o uruguayos que, digamos, todos aprenden en Brasil, obviamente, pero digamos gente que conoce la cultura local y que puede hacer este proceso de traducción cultural, ¿no? Entonces, digamos, y que era es una traducción, bueno, no me voy a meter en eso. Digamos, y ahí la literatura de conversión y de conversión me ayudó mucho, y después pasé un poco a usar la literatura de movimientos sociales, pero no la francesa, digamos, en nuevos movimientos sociales, sino la norteamericana de movilización de recursos y eso, toda la idea de marcos interpretativos, alineamiento de marcos interpretativos, que fue un poco salir de la cosa de la conversión, que de hecho muchos de los que desarrollaron estas teorías de alineamiento de marcos interpretativos, que después se usaron muchísimo y se usan en el estudio de movimientos sociales, es gente que originalmente estudió grupos religiosos. Entonces, digamos, esta gente que estudió grupos religiosos, estas teorías que desarrollan
las aplican después a movimientos sociales y después se empiezan a aplicar por otros autores a distintos, que es cómo se utilizan, digamos, cómo se reinterpretan las creencias de las personas para convencerlos de que lo que yo propongo como un cambio cultural, o en mi caso un cambio religioso, es algo que vos podés aceptar, que es bueno, que te conviene para que la sociedad sea mejor o para que tu vida sea mejor si adoptás esta religión, digamos, ¿no? Entonces, esas dos literaturas, la de conversión y la de ¿no? Movimientos sociales, me fue muy útil. Y después una tercera muy relacionada, que es la de construcción de problemas sociales. Porque con esto que yo decía, que tenía mala imagen la Umbanda, ¿no? Las religiones afro, se empezaba a crear en la década del 80 un movimiento en los medios muy en contra de toda esta nueva visibilidad religiosa, ¿no? Tanto los pentecostales que alquilaban estadios de fútbol, compraban cines, llenaban teatros, predicaban en las plazas, se hacen visibles y este tipo de religiosidad choca mucho a los medios y ahí es donde también me pareció interesante ver el tema de la reacción secular, que no es solamente la Iglesia Católica en contra de los pentecostales o los umbandistas, sino sobre todo la sociedad secular, los periodistas, los psicólogos, ¿no? Toda una cantidad de gente, de actores seculares que estaban preocupados por este tipo de religiosidad porque en realidad ellos tenían un modelo católico inconsciente, por más que ellos no se definieran como religiosos, tenían un modelo católico inconsciente de cómo debía ser un comportamiento religioso apropiado en la modernidad, ¿no? Tirado para adentro, restringido, y no que Jesús sana, Jesús prospera, Jesús lo hace en un estadio de fútbol, y no que si la gente entra en trance, si la gente, en el caso de la Umbanda, ¿no? Incorpora caboclos, seyús, orishás, etc. Entonces, digamos, en el 92, 93 se produce lo que yo llamo un pánico moral sobre la presencia de las sectas en Argentina, porque, digamos, los medios empiezan a preocuparse ya de una forma desmedida, ¿no? Esto lo tengo analizado en un par de artículos, sobre estas sectas, ¿no? Bueno, que ayer se decía que matan niños, que son satánicas. Digo, fue realmente un pánico moral, o sea, una desproporción absoluta en la preocupación social sobre esta presencia religiosa. Tanto es así que, digamos, en los medios de comunicación, esto lo veía uno en los noticieros, en los programas de la tarde, en los programas de la noche que hablaban de situación política, digo, en los diarios. Digo, esto lo tengo analizado en 2 o 3 artículos. Todos mis trabajos están en academia, así que pueden buscarlos, digamos, ahí. Pero bueno, eso me preocupó mucho y eso fue un poco mi segunda gran investigación después de la de las religiones afro. Bueno, cómo se construyen los problemas sociales y cómo se construye este problema social de la invasión de las sectas y cómo va cambiando, ¿no? Primero la preocupación por los pentecostales, después la preocupación por los grupos que lavan el cerebro, después la preocupación por las religiones afro que matan personas, ahora en los últimos años la preocupación por San la Muerte y los devotos de San la Muerte que también pueden hacer sacrificios rituales. Y en los últimos 2 o 3 años la trata de personas, porque esto se mezcla también ahora, teorías del lavado de cerebro con la trata de personas. Digo, hay como distintas encarnaciones de estas ideologías, pero que en el fondo reflejan, digamos, como digo, la reacción secular siempre es mayor que la reacción religiosa. Hay una reacción religiosa, pero la reacción secular es más fuerte. Y eso fue, me parece que una de las cosas que yo siempre destaqué, y creo que fue un aporte novedoso, ¿no? Porque si no antes siempre se decía, no, la iglesia está contra los pentecostales. No, los psicólogos están contra los pentecostales, los periodistas están contra los pentecostales, mucho más todavía que los sacerdotes, que de última, digamos, es lógico que la gente de una religión no le parezca adecuado, especialmente si otra religión viene a disputarle fieles, ¿no? Y ahí entonces también empecé a ver la importancia de los medios de comunicación, ¿no? Que después la trasladé a las redes sociales, pero ver cómo uno no podía entender las dinámicas religiosas solamente dentro de lo que uno llamaba campo religioso, que es una idea que mucho no me gusta, porque me parece muy limitante, pero entonces también, ¿no? Como todos estos contenidos religiosos a favor de algunas religiones, en contra de otras, se transmiten a través de los medios, ¿no? Después con la nueva era,
toda una cantidad de editoriales empiezan a sacar libros sobre Nueva Era, cuando aparece un periodista que se llama Víctor Sueiro, que empieza a publicar libros sobre milagros católicos, entonces las grandes editoriales empiezan a vender libros sobre milagros católicos, ¿no? Entonces, digamos, la industria cultural está apoyando, digamos, una como visión religiosa católica, porque nunca aparecen libros sobre milagros en templos evangélicos o milagros en templos afrobrasileros, ¿sí? Entonces, digamos, hay una injerencia absoluta también de la industria cultural. Entonces no es solamente, bueno, que todo se puede entender por dinámicas propias a lo que supondríamos es el campo religioso, ¿no? Entonces, bueno, nada, más o menos por ahí la parte de los trabajos, de vuelta, está todo en Academia Edu. Creo que tengo que resaltar, porque es importante esto que empezamos a hacer en el 80 en el 91. En el 91 resulta que yo estoy ayudando a una gente de un templo de Umbanda a organizar un congreso sobre culturas afroamericanas. Y increíblemente vienen como 50 académicos de otros países. Para ese momento que venían 50 académicos de otros países era una locura, porque nunca uno podía esperar que viniera tanta gente. Pero ahí veo que muchos estudian religión. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si alguna de estas personas que van a exponer el 7 y el 8 de agosto, creo que era, los ponemos en una jornada sobre religión, ya más para un público académico, no tanto para un público, digamos, de practicantes de religiones afro, sino para un público más académico? Entonces, yo lo había tenido a Floreal Forni como profesor en la Universidad Católica y sabía que él tenía la revista Sociedad y Religión. Entonces fuimos con María Julia Carosi y le planteamos, mire, están toda esta gente acá, ¿qué le parece si hacemos una jornada? Y él dice, bueno, pero estaría bueno también poner algunos de los que están estudiando religión acá, como Fortunato Malimachi, Jorge Soneira, Aldo Mejeiras. Y entonces así hicimos las primeras jornadas, que fue por invitación, digamos, toda esta gente que venía al Congreso de Umbandista, más esta gente que estudia catolicismo, hicimos las primeras jornadas sobre alternativas religiosas en Latinoamérica en el IDES. ¿Sí? Que eso, digamos, tengo el afiche y uno puede ver que 2 días antes se había hecho el Congreso Afro y un día después se hizo, o sea que si no se hubiera hecho el Congreso ese Afro, no se hubieran hecho las primeras jornadas y no sé qué hubiera pasado. ¿Tá? Porque, digamos, después cuando vimos que esto funcionó muy bien, ahí, digamos, Forni me dice, bueno, ¿y por qué no venís a colaborar con nosotros a la revista Sociedad y Religión? Y después al año siguiente organizamos unas segundas jornadas y después unas terceras jornadas y así largamos un poco, ¿no? Hasta que en el 94, en las cuartas jornadas que ya se hicieron en Montevideo, Néstor da Costa había dicho, che, ¿qué les parece si hacemos una asociación tipo como la CISOR, ¿no? La Sociedad Internacional de Sociología y de Religión, pero nuestra? Entonces en Montevideo, me acuerdo que nos reunimos en un restaurante en el Mercado del Puerto, ¿no? Estábamos Ari Oró, Fortunato Malimachi, yo, Néstor da Costa, Christian Parker, Renzo Piugarte, Enzo Pache, y está la duda, tenemos una duda con Néstor, si había un profesor español amigo de él, yo creo que no, de la Universidad del Deusto, no me acuerdo bien el nombre, yo creo que no estaba, que estaba Enzo nomás de los extranjeros, y bueno, y ahí un poco entre un gran asado y mucho vino, decidimos, sí, vamos a hacer la asociación, y entonces después lo llevamos incluso habíamos escrito, ahí ya habíamos tomado demasiado, hemos escrito en una servilleta de las firmas de los 5 o 6, ¿no? Que estábamos ahí, que sí, acá, no sé qué pasaba con esa servilleta, pero sería buenísimo que alguien todavía la tuviera, porque hasta estaba manchada de vino la servilleta, y al día siguiente, o a los 2 días, llevamos la iniciativa a las jornadas que se estaban haciendo ahí en Montevideo, y ahí entonces se hizo la asociación, que después, bueno, jornada tras año por año, hasta que después dijimos, no, bueno, eso son demasiadas jornadas año por año, es mucho, vamos a hacerla cada 2 años, y ahí ya había internet, ya uno podía comunicarse por email, pero, por ejemplo, durante mucho tiempo, yo, por ejemplo, antes de ser presidente, creo, organicé el newsletter de la asociación, ¿no? Que era una especie de mini resumen de 20 páginas
en el cual decíamos las publicaciones, hacíamos pequeños ensayos, que fue un poco, bueno, ahora eso lo hago mejor con Diversa, pero esos newsletters que los hacíamos y los imprimíamos en papel, los mandábamos por correo postal. ¿Sí? O sea, eh, digo, no era fácil, no era fácil, ¿no? La revista también, Sociedad y Religión, que pasó a ser primero la revista un poco auspiciada por la asociación, después cuando yo fui presidente dije, hay que tener también una revista que sea de la asociación, porque digamos, Sociedad y Religión era una revista que era de Florial Forni, era una revista en español, entonces dijimos, vamos a hacerla multilingüe, con personas de distintos lugares, que llame Ciencias Sociales y Religión, Ciencias Sociales y Religión, o sea, ya con título en español y en portugués, lo que mostraba, digamos, nuestro interés. Estaba todo el Mercosur, ¿no? Estaba toda la efervescencia por el Mercosur, entonces dijimos, bueno, vamos a llamarla a esta asociación de cientistas sociales de la religión del Mercosur o en el Mercosur, pero vamos a usar la palabra Mercosur porque un poco esto quizás nos da la posibilidad de avanzar en este proceso de integración y también porque éramos básicamente del Mercosur, no había todavía mexicanos ni de otros países de Latinoamérica, entonces era medio deshonesto, digamos, decir que éramos de Latinoamérica porque en realidad no éramos. Entonces por eso fuimos del Mercosur, digamos, ¿no? Y bueno, y así creo que fuimos integrando, ¿no? Primero un poco, bueno, los argentinos con los uruguayos, vino Cristian Parker, vino algún otro chileno, después vinieron, después hicimos unas jornadas primero en Porto Alegre, después le hicimos en San Pablo, cuando hicimos en San Pablo fue muy importante porque lo organizaron Reginaldo Prandi y Flavio Pirucci, y ahí los brasileros, no solamente los del sur, empezaron a darse cuenta que había una movida que también los involucraba, porque hasta que eran nada más que los de Porto Alegre, era como, no, bueno, pero esto es algo del sur de Brasil. Cuando llegamos a San Pablo, ahí ya empezamos a instalar esto como un tema de todo Brasil. Después se hicieron en Río de Janeiro. Digo, hubo que ir avanzando y conquistando terreno, ¿no? Y convenciendo gente de que esto era. Porque, claro, también los brasileños hay que pensar, no tienen. Digo, para nosotros los argentinos, los uruguayos, los chilenos, era fácil y necesario integrarnos porque nuestro peso específico de nuestros países era pequeño. Pero cuando ya uno habla de Brasil, la cantidad de gente que hay estudiando religión, en realidad a ellos no les interesaba tanto interactuar con gente de otros lugares porque eh, ya tenían bastante con su propia interacción y además, bueno, con los colegas, ¿no? Franceses, norteamericanos. Bueno, nosotros queríamos era decir, no, chicos, subvertamos esta relación y mirémonos más entre nosotros. Ok, tengamos contactos con gente de Francia, con gente de Estados Unidos, con gente de Inglaterra, pero tratemos de que el diálogo principal sea entre nosotros. Y si no es el principal, que por lo menos sea tan importante como el diálogo con autores, digamos, del primer mundo, ¿no? Lo cual es un trabajo complicado que seguimos haciendo hasta el día de hoy y que esto va en contra del hábitus académico que seguimos teniendo de privilegiar los diálogos con autores franceses, ingleses, norteamericanos. Digo, nada contra eso, porque digamos, yo también uso mucha teoría y bibliografía norteamericana, pero estoy todo el tiempo leyendo lo que hacen los colegas, tratando de promover a través de vuelta, del blog, de los grupos que coordino, la reunión de antropología del Mercosur, empezamos a organizar grupos de religión con Ari Oró, el Congreso Argentino de Antropología, empezamos a organizar grupos de religión con Pablo Wright, que no fue fácil, ¿no? Digamos, empezar a meter la religión en otros ámbitos no fue fácil, porque había mucho prejuicio, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que hicimos un grupo que pudimos entrar en el Congreso Argentino de Antropología con Pablo Wright, lo tuvimos que llamar antropología simbólica, porque si hubiéramos dicho antropología de la religión, no les hubiera parecido interesante, ¿sí? Recién lo pudimos llamar antropología de la religión cuando el Congreso, lo organizamos, Congreso Argentino de Antropología, se organizó en Córdoba por gente que había estudiado en Brasil, Ludmila Silva Catela y Gustavo Sorá, que ellos habían estudiado en Brasil y sabían que la antropología de la religión era importante. Entonces, gracias a ellos y esa experiencia de ellos en Brasil, pudimos meterle el grupo como antropología de la religión en el Congreso Argentino de Antropología Social y ya no como simbólica, ¿no? Digo, ¿se entiende? Son pequeños pasos que uno va dando para ganar espacios, ¿no? De poder integrar a todos los que estamos trabajando
ok, vos podés ahora presentarte en un grupo de trabajo de religión en la reunión de antropología de Mercosur, el Congreso Argentino de Antropología Social. Digo, estas cosas no sucedieron automáticamente y no fue fácil. Alejandro, entonces están estos proyectos, está este trabajo de redes, los proyectos académicos los podemos acceder en academia. Nos has contado un poco esta historia de redes y tus comienzos. Estamos hablando de una carrera de, si me decís, 78, 80, 82, estamos hablando de una carrera de casi 40 años en antropología y sociología de la religión. Esperemos que sigan otros 40 más, nada, nada, ningún problema con eso. Pero justamente este espacio también queremos, y como para ir concluyendo nuestra conversación, que sea hay tres cosas que has aprendido que no hace falta que las digas con paper, no hace falta citas bibliográficas, y si querés son intuiciones que todavía estás masticando y que tenés los otros 40 años que vienen para terminar de digerirlas. Pero si tuvieras que Bien. decir, ¿qué has aprendido de la religiosidad latinoamericana? Tres, no sé, tres tweets que nos puedas contar Sí. de eso. Ok, bueno, primero déjame dar, antes de que me olvide, otro propaganda teórica. Digamos, yo en algún momento me vi bastante influido y sigo estando por la teoría de las economías religiosas eh, de Stark, Bainbridge y Anacone, en una versión, digamos, crítica mía, que no es aplicarlo automáticamente, pero me pareció que ese paradigma, especialmente un libro que leí de Stark y Finke, The Churching of America, ¿no? A mí me pareció súper importante para entender un poco mejor la realidad argentina y cuestionar esta idea del monopolio católico. Porque otra cosa que sucedió fue que yo cuando, digamos, yo también a partir del 98 más o menos, dividí mi campo de estudio en dos áreas, ¿no? La parte de religión, pero también la parte de estudio sobre lo afro. Que pasé de estudiar la capoeira, el candombe, la cultura afro-brasileña, a estudiar la cultura afro en Argentina. Entonces, una de las cosas que yo empecé a hacer fue buscar en la revista Caras y Caretas de 1900 datos sobre los afroargentinos, a ver si había en los medios de comunicación de la época datos sobre los afroargentinos. Y una cosa que me pareció súper interesante es que paralelamente yo me leía las revistas y me fijaba cómo hablaban sobre religión. Y yo veía que en 1900 no me transuntaba una visión religiosa de la realidad, digamos, ¿no? Esa revista. Era como leer una revista de ahora. Entonces yo dije, wow, ¿por qué? En 1900, cuando se suponía todavía era monopolio católico, no sé qué, esta gente está hablando desde una perspectiva que obviamente no es católica, ¿no? Y que cuando hablaban de la Navidad eran los regalos y que cuando hablaba de Pascua, digo, era, no sé, el conejo, digo, no había tanta diferencia, sobre todo hablando de temas neurálgicos, y que se veía que las grandes fechas católicas eran más reuniones sociales que reuniones religiosas, ¿no? Entonces eso también me llevó, habiendo leído a Starkey Bainbridge, el libro de que cómo Estados Unidos se iba poniendo progresivamente más religioso, que bueno, quizás esta idea del monopolio católico y que nosotros íbamos descatolicizando no era tan obvia y que uno podía pensar hasta al revés, ¿no? Que nos íbamos por un lado catolicizando más y por otro lado sí abriendo a una pluralidad y una diversidad religiosa, porque digamos, uno de los argumentos que ellos hacen es, bueno, a ver, con la cantidad de espacios religiosos que había y de especialistas religiosos, y ellos intentan hacer estudios cuantitativos a lo largo del tiempo, ellos dicen no había espacios religiosos ni agentes religiosos para socializar a la gente adecuadamente en la religión. Y esto se va logrando a medida que pasa el tiempo y van habiendo más iglesias, más sacerdotes, etc. Y yo pensé, bueno, en Argentina un poco pasa esto, porque digamos, obviamente que hay cada vez más parroquias, cada vez más sacerdotes, etc. Y entonces, bueno, tres cosas que yo creo que aprendí. Uno, buscar la religión por fuera de las religiones. ¿Sí? O sea, hay poca otra cosa que ahí sí digamos, me parecieron súper útiles. Los trabajos que hicieron, por ejemplo, la gente del CEIL sobre los estudios cuantitativos, que por un lado no me gustan porque la gente que yo estudio, los afrohumanistas, no aparecen, entonces parece que hace 40 años que estoy estudiando algo que no existe, cuando yo sé que hay mucha religiosidad afro en Argentina, pero eso no aparece en los estudios cuantitativos, pero sí hay otros datos que sí me parecen interesantes, por ejemplo, bueno, cuánta gente va a misa, a templos, etcétera. Bueno, la gente es muy poca la gente que va habitualmente a
participa de instituciones religiosas el catolicismo. Entonces, digamos, ¿de dónde esta gente está sacando su socialización religiosa? ¿Sí? Si no va a la iglesia, si no va, ¿cómo se está relacionando con la religión? Entonces, digamos, una de las cosas que yo vi a partir de los trabajos con medios, con religiosidad popular, con afroumbandistas, leyendo colegas de pentecostalismo, digo, una cosa que a mí siempre me interesó, yo nunca me restringí a mi área específica, ¿no? Entonces yo siempre traté de, por eso publiqué el primer libro sobre pentecostalismo, la primera compilación sobre pentecostalismo que hay en Argentina, pese a que yo no me dediqué al pentecostalismo, pero digamos, siempre intenté tener una idea amplia de lo que estaba pasando, leyendo a la gente que estudiaba New Age, pentecostales, afro, catolicismo. Después empecé a leer bastante a los historiadores, y esto también me ayudó con la idea de que el monopolio religioso católico no era tan así, porque cuando uno ve a los historiadores argentinos, ve que el monopolio católico no era tan así en el siglo, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. Digo, nunca hubo un monopolio religioso católico. Sí, como digo yo, sobre las creencias religiosas legítimas y sobre el modelo social, hasta inconsciente, de que sería una religión. Pero digamos, bueno, nada. Entonces diría, buscar la religión por fuera de las religiones. Tweet 1. ¿Sí? Por eso también ahora en los últimos 4 o 5 artículos que escribí, que estoy proponiendo un paradigma alternativo, digamos, al del monopolio religioso, que yo llamo el paradigma de la diversidad religiosa, ¿no? Que lo empecé con una publicación en la revista mexicana que está absolutamente involucrado Hugo, y que empecé también porque Hugo me invitó a dar una charla en la UNAM, y ahí fue creo que una de las primeras veces que hice la presentación de este paradigma, digamos, que pusimos en la revista Hugo, Representaciones, la de Gilberto Jiménez, Cultura y representaciones, donde está tu texto, de hecho, Cultura y está Representaciones, del interesante en un dossier 18. sobre religión. Bueno, ahí empecé, digamos, un poco con esta idea de un paradigma alternativo, y lo que pongo el énfasis es decir, bueno, busquemos la religión por fuera de los ámbitos legítima, socialmente reconocidos como religiosos, ¿sí? Busquémosla en otros ámbitos, busquémosla en conferencias, busquémosla en workshops, en talleres, en santuarios de religiosidad popular, y busquémosla en agentes, como diría Hugo, paraeclesiales o extraeclesiales, como dice René, digamos, gente que o son agentes, yo digo, mágicos religiosos que no están socialmente legitimados. Por ejemplo, cuando, ahí volviendo al hermano Miguel, ¿no? Una de mis primeras investigaciones sobre religiosidad, que son gente que mueve muchas personas, ¿no? Y que tienen un mensaje, porque además otra cosa es que esta gente que no reconocen los católicos, y sí reconocen los pentecostales, y sí reconocen los afroumbandistas, y sí reconocen estos agentes mágicos religiosos, es que las fuerzas sobrenaturales, suprahumanas, no solamente son del bien o para el bien, sino que también hay toda una serie de fuerzas negativas, ¿no? Que la Iglesia Católica en general no reconoce, y que a la gente en su vida cotidiana le afectan mucho y que tienen una gran credibilidad. Entonces, digamos, en esta idea de la modernidad encantada, ¿no? Que también propones vos, Gustavo, hay que incluir que esta modernidad encantada incluye toda esta serie de creencias sobre las energías negativas, suprahumanas, espirituales, como las digamos, visualicen, ¿no? Pero que existen y son un problema para la vida de las personas. Y que esto te lo resuelven los pentecostales porque te liberan, te sacan los demonios, Jesús te protege, esto te lo saca el gauchito Gil, te lo sacas en la muerte, te lo sacan en los templos de Umbanda, para algunos también te los pueden mandar, digamos. Pero este mundo mágico, mágico religioso, ¿no? Porque nunca es solo mágico y nunca es solo religioso, siempre es mágico religioso, yo a veces digo mágico religioso, religioso mágico, acá utilizando un poco las categorías de Stark y Bainbridge sobre qué podría ser religión y qué podría ser magia, que a mí me parece que son operativas. Esto está en un artículo mío del futuro de las religiones mágicas que escribí en el 99, que está en Academia, que yo digo, bueno, a ver si puedo definir operativamente magia de esta forma y puedo definir operativamente religión de esta forma, ¿sí? Entonces puedo distinguir los servicios mágicos de los servicios religiosos y puedo ver en qué medida la oferta es religiosa mágica o mágica religiosa, ¿sí? Y esto es importante porque hace que esta oferta sea atractiva para cierta gente y no sea atractiva para otros, o que sea socialmente estigmatizada porque es más mágica que religiosa, ¿sí? Pero siempre es mágico-religiosa, nunca es
o difícilmente es mágico solo. Y no me importa si es mágico y religioso en términos de es mejor esto que el otro. No, me vale madres, como dirían en México. Para mí es, digamos, socialmente legítimo para el estudio de lo social. No me importa si es mágico o si es religioso. Pero bueno, entonces, buscar la religión por fuera de las religiones. Primera cosa. Segunda, no confundir las identificaciones religiosas con las creencias religiosas. Este es un problema que vengo insistiendo hace mucho, porque yo creo que tenemos en nuestro sentido común esta idea de que, ay, bueno, no, si la gente se definió como católico, entonces esto viene con todo un paquete de creencias asociado. No, no viene. ¿Sí? Es una identificación social. Esto también lo tengo explicado en el artículo de 2018 que salió en la revista que mencionamos recién con Hugo, Cultura y Representaciones Sociales, y lo vuelvo a tratar en otros trabajos después. Es una identidad social apenas, es una identificación, no es una identidad. Yo prefiero usar identificación porque identificación muestra que es un acto de identificarse, momentáneo, no es una sustancia que uno tiene adentro. Entonces, digamos, que la gente se identifique como católico no me dice nada, porque de vuelta buena parte de la gente que yo estudio se define como católica y sin embargo son afro-umbandistas o creen en millones de cosas que el catolicismo no cree. Entonces, para mí eso es un problema y eso sustenta el mito del monopolio católico y eso nos lleva, no digo que hay que despreciar la identificación, pero estamos suponiendo que la identificación conlleva una cantidad de cosas que no conlleva. Entonces, digamos, contra eso hace rato que vengo batallando. Y tres, digamos, despojarnos de los prejuicios católicos céntricos y modernos céntricos que tenemos, que es básicamente pensar que hay una situación, ¿no?, en la modernidad en la cual la religión debería tener ciertas características y no otras, o que hay, por más que nosotros no seamos católicos, tenemos siempre este modelo inconsciente católico, como lo tienen los psicólogos, los periodistas, y nuestra teoría social está imbuida de prejuicios o católicos céntricos o protestantes céntricos, vamos a decir, ¿no? Y acá, digamos, fue importante también mi diálogo con Pablo Semán, que fue uno de los primeros que empezó a hablar de esto. Yo después agarré esa bandera y la llevé por todos lados. Christian Parker hace rato también, que viene, digamos, un poco enfatizando esto de que no hay que ser modernocéntricos. No, ese tipo de cosas, estas tres cosas, buscar religión por fuera de las religiones, no confundir identificaciones religiosas con creencias religiosas y despojarnos de nuestros prejuicios católicos céntricos y modernocéntricos, es, digamos, en lo que yo vengo insistiendo en los últimos 4 o 5 artículos que escribí, que están de vuelta en academia a partir del 2018, en el que intento presentar un poco con teoría y con varios ejemplos este paradigma, digamos, de la diversidad religiosa que iría un poco en contra de este paradigma más del monopolio católico, que es el que tenemos un poco metidos en la cabeza desde hace bastante tiempo. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por esta conversación. Estamos acercándonos a la hora, o la estamos pisando ya. Hugo, te paso la palabra si querés cerrar un poco esto. Sí, bueno, como siempre, con unos cuantos minutos de conversación con Alejandro, dan para unos buenos meses de seguir pensando una serie de cosas. Y creo, bueno, que aquí nos has hecho un panorama fabuloso, sintético y agudo de lo que es un poco tu propuesta de lectura, ¿no? Y yo solamente concluiría con me quedaría con una reflexión, digamos, un poquito conclusiva en ese sentido, que por supuesto no concluye, sino más bien abre. Es uno, esta idea de, digamos, el primer curso de sociología de la religión que uno toma, si es que tiene la suerte de tomar eso en licenciatura, porque normalmente no hay el curso. Las primeras cosas que lee es la diferencia entre magia y religión, la diferencia entre secta e iglesia, la diferencia entre sacerdote y brujo, ¿no? Eh, Hasta el texto de Bourdieu, precisamente del que hablabas, de cómo arma el asunto, y bueno, pues hay que yo le hago una pequeña crítica ahí. Y un poco esto lo que nos invitas con esta reflexión es, a ver, decir, cuando empezamos a movilizar esa perspectiva conceptual más clásica de la sociología, antropología de la religión con la que hemos aprendido, resulta que cuando nos llegamos al terreno, ¿no?, después del aula salimos y nos vamos ahí a
primera capilla que tenemos, la primera expresión religiosa que tenemos en la esquina, prácticamente en cualquier lugar latinoamericano, y resulta que no termina de funcionar, ¿no? No termina de cuadrar el asunto, porque un poco lo que dice, o sea, esta es magia, pero a la vez es religión, pero a la vez este es iglesia, pero a la vez es secta, pero a la vez este es mago y a la vez es cura y a la vez, o sea, ¿dónde están las fronteras? Y bueno, eso nos lleva de alguna manera a, y eso me gusta mucho siempre de escucharte y de leerte, a, digamos, al desafío de tener que pensar con más cuidado cómo estamos observando, ¿no? Porque el rollo que tienes, digamos, de la crítica, digamos, hacia el catolicocentrismo, en realidad no solamente es una crítica al catolicocentrismo, palabrita que sino también hacia el sociolocentrismo, si quieres, o al antropolocentrismo, en fin, a lo que nos lleva a poner, a mostrar el límite del aparato desde donde nos estamos tratando de enfrentar las cosas, porque también es fruto de un determinado proceso, de una determinada construcción que en este momento, digamos, de mi pensamiento, de mi momento de investigación, estoy empezando a volver sobre mis pasos y volver a redefinir una serie de cosas y ver efectivamente cuánto dejamos al lado por estar montados en esa caballería analítica, digamos, ¿no? Eh, y bueno, eso, y yo creo que en buena medida esto tal vez ni siquiera estés muy de acuerdo conmigo, pero eh, en buena medida, esta especie de crítica que tienes hacia el principio de la mutación, o la perspectiva de la mutación religiosa, como se le ha implantado, la perspectiva del monopolio religioso y la mutación, incluso la perspectiva de la diversidad pensada desde la lógica católica, que es un poco lo que nos ha guiado, o sea, pongo mis textos por delante, digamos, en la manera de construir. Efectivamente, creo que muestra unos límites y unas fisuras fundamentales y a mí me invita en todo caso a repensar cómo hemos pensado y a tratar de ver las cosas y que ya no las podemos ver desde luego desde los parámetros que dices, pero además teniendo que volver a mucho antes, a ver a nuestra propia historia, por ello tenemos que volver a los cronistas, tenemos que volver a qué pasaba, o sea, seguramente si leemos con otros ojos lo que estaba pasando en el siglo XVII, XVIII en América Latina, vamos a ver que esa lógica tan católica que después fuimos herederos y que lo conceptualizamos como el monopolio de lo católico, en realidad no había sido tan así, porque había una serie de cosas que estaban ya metidas allá adentro, o sea, capaz que hay que mirar un poco hacia atrás y eso nos va a permitir una serie de miradas nuevas y renovadas, en fin. Bueno, no, yo encantadísimo con esto, no, nada más que decir, creo ¿Puedo que se meter va un abriendo. bocadillo? Sí, yo creo Un que, a ver, minuto, vale, que nos sí, tenemos que... a ver, creo que repensar las categorías analíticas es fundamental. No podemos no usar categorías analíticas, por eso tenemos que usarlas lo mejor posible. Pero sobre todo el problema de las actuales es que son normativas, ¿sí? Son valorativas. Por eso digo, yo no tengo tanto problema en distinguir religión de magia mientras que sea operativo y que sea no valorativo. ¿Tá? El problema es que la mayor parte de las categorías que estamos usando son valorativas y no son operacionalizables. Entonces digo, por eso Y creo que sí hay que volver a la historia. Para mí, digamos, ir para atrás y leer historiadores de Argentina también me ayudó mucho. Yo creo que podemos seguir conversando toda la tarde. Vamos a tener las jornadas pronto en julio en Montevideo otra vez. En aquel momento a ver si encontramos la servilleta. Pero muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto conversar contigo y escucharte y este disparador de ideas que es también un parte de tu historia de vida y tu historia intelectual aquí. Muchísimas gracias por este rato. No, gracias a ustedes, chicos. Estuvo muy bien, gracias. Me sentí muy cómodo. Yo tenía nervios, porque dije, uy, tratar de encontrarle un sentido a todo esto que uno hizo y una coherencia. Pero bueno, gracias. Maravilla, Bueno, muchísimas gracias. nos Les vemos. recuerdo que la próxima vez nos vamos a ver bueno, para quienes estén viendo esto después, porque después esto va a quedar grabado por mucho tiempo, pero la próxima sesión va a ser con Roberto Blancarte el 31 de mayo del 24 a las 11:30 y nos vamos a ver un poquito más tarde de lo habitual. Entonces, hasta ahí y bueno, ahí le seguimos. Gracias, adiós. Ok, gracias, chicos. Hasta luego.